Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para aquellas personas que nos escuchan por este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, queremos reiterar nuevamente la invitación para el primer congreso Busco en Ti en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Tu identidad cuenta. Tema muy importante. Yo creo que estamos tratando de que cada persona que nos escucha, que nos ve, sienta esa necesidad de tener su identidad definida, de saber quién es, de saber dónde está, por qué está, para qué está. Debemos tener en cuenta que donde estamos cada uno de nosotros en un sitio geográfico específico es porque somos parte de una estrategia, somos parte de ese diseño, de ese propósito divino que el Padre tiene para con nosotros y para con las personas que nos escuchan, que nos ven, para las personas que están a nuestro alrededor. Somos parte de ese engranaje y por ser parte de ese engranaje, pues estamos supuestos a mostrar esa revelación que el Padre nos da, estamos supuestos a hacer la luz de lo que Él refleja en cada uno de nosotros poderlo reflejar a los demás. Ese es el propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo que la mayoría de las personas tú le preguntas cuál es el propósito de vida y dice, yo todavía no sé, pero es que ese propósito ya está allí. Solamente tenemos que descubrirlo, tenemos que mostrarlo. Y mostrar ese propósito de vida no es complicado. No necesitamos ser predicadores, no necesitamos ser esas lenguas que están flotando, porque el Padre realmente hace lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Esa es nuestra identidad. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México nos espera. Vamos a estar allí realmente enfocados en este tema de identidad los 2 días. Así que ya los formularios de inscripción están en redes sociales. Toda la información concerniente al evento, el sitio, ya está en nuestras redes sociales. Si tiene alguna duda, comuníquese con cualquiera de los colaboradores de Busco en Ti y con gusto, pues les daremos la respuesta más acertada. Bueno, ahora sí les damos la bienvenida. Leo y Lili, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, buenas tardes aquí en México. Buenas tardes buenos allá. días, pero allá buenas tardes. Gracias por Qué bueno abrirnos este espacio. Gracias por su tiempo. Bueno, podemos iniciar entonces con el tema. Gracias, gracias. Muy buenos días a todos allá en Colombia, también acá en México. Estamos a 4 de septiembre para los mexicanos. Este mes es un mes celebramos la independencia de México, pero la independencia es mucho menor a la libertad que Jesucristo vino a enseñar. Nos vino a enseñar que la verdad nos hace libres. El Padre, el corazón de Padre mandó a su Hijo para que nos enseñara acerca de la libertad. Y hoy vamos a hablar de la alabanza, y hay una libertad en todo esto que nosotros podemos acercarnos a Él. Así es que bienvenidos a Ser como Niños, porque ser como niños es una actitud del corazón. Los 5 programas anteriores hemos hablado de 6 cualidades de cómo ser niños. Para tener acceso al reino de los cielos, estas son añadiduras. Dijimos que ser humildes es escuchar la palabra de Dios primeramente. La segunda es tener limpieza del corazón para quitar toda impureza y pecado que hay en nosotros. Aprender a escuchar la voz de Dios para obedecerle. Tener un corazón sensible y atento para hacer la voluntad de Dios. Desechar lo malo y escoger lo bueno nos hace sabios para caminar con Jesús. Y la semana pasada dijimos que tener una fe no fingida nos hace estar listos para la salvación. Hablábamos de esa fe no fingida que había en Timoteo y que venía desde su abuela Loida. Y no solo de su abuela, sino también de su madre Eunice, y que debemos tener, nos invitaba este pasaje a tener una fe visible, real y sincera. Pero lo más importante que vimos es que la fe tiene una meta, y lo que implica llegar a esta siendo sabios. La meta que tenemos es la salvación, y debemos focalizar esa meta porque Dios quiere que caminemos todo el tiempo hacia ese rumbo. Bueno, hoy vamos a hablar de otra cualidad a desarrollar en nuestra vida, y se llama ser como niños. Es levantar una alabanza sincera a Dios. En cada semana hemos visto personajes importantes, y casi todos ellos
vemos que desde su niñez han tenido cualidades que nosotros hemos tratado de replicar para que las aprendamos. Hoy vamos a repetir a un personaje. Este personaje está en David. El texto base que hoy vamos a ver se encuentra en el Salmo 8:2 y dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. La versión Dios habla hoy dice: con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con los rebeldes y adversarios. Podemos leer todas las distintas versiones y vamos a encontrar en cada una algo que agregue esto. ¿Alguna vez han visto alabar a los niños pequeños a Dios? Sí, es hermoso. Es algo increíble. Estamos hablando no solo del cantar, estamos hablando de orar, al cantar, al repetir un texto. Lo que nos transmiten es algo fabuloso. Nosotros estuvimos muchos años en el área de niños y ver a niños de 3, 4, 5 años alabando a Dios, orando a Dios, nos gratificaba mucho. Y decíamos, ser como niños, por eso, en esos momentos donde somos libres para poder expresar. Nos puede causar ternura esto y ánimo a nuestra vida. Sin embargo, necesitamos entender primeramente el impacto. Y ahorita lo vamos a ver, Lili los va a mencionar. Hay un impacto en esa alabanza de ser como niños. Pero también algunos elementos que nos ayudan para que los consideremos en nuestra vida. Empezamos diciendo que está en Hebreos 13:5, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, ¿quién? Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando decimos sacrificio de alabanza, no nos estamos refiriendo a la situación o circunstancia contraria, adversa en la que estemos, sino la confesión favorable, una confesión favorable de nuestra boca acerca de nuestra fe y esperanza en todo tiempo. Por eso dice: ofrezcamos siempre a Dios. El fruto de labios puede abarcar también otras áreas, como cuando hablamos, cuando testificamos, cuando oramos, cuando leemos y meditamos en la palabra, cuando cantamos, y hay una diversidad de formas. Esto de la alabanza, el sacrificio de alabanza, es algo que debe estar de forma permanente en nuestra vida, no de tiempos o de momentos solamente. Uno de los frutos es el gozo, y a través del gozo podemos alabar lo que Dios es, más allá de lo que Dios hace. Hay tantas cosas que podemos decir de la alabanza a Dios, pero hoy no nos vamos a referir a alguna en especial. Usualmente asociamos la alabanza durante el tiempo en la congregación que dedicamos a la alabanza y a la adoración. No, tampoco estamos ni queremos definir la alabanza, solo queremos ver ejemplos que nos enseñan a tener la actitud correcta para poder alabar a Dios. Sabemos que el único que merece toda la alabanza y honra y gloria es Dios. Esto nos lo dice el Salmo 48:1. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. También nos lo dice el Salmo 96:4. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. También el Salmo 145 nos enseña que grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Y su grandeza, dice, es inescrutable. Es decir, que no podemos comprender, pero es bueno que aprendamos a entender que detrás de los frutos de labios hay una intención del corazón de darle un lugar. Así es que en esta mañana vamos a meditar, vamos a regresar a lo que dice el Salmo 8:2. Sí, este versículo tan hermoso que no podemos a veces entenderlo del todo, pero vamos a volverlo a leer, a escuchar, para que nos adentremos a este tema. Dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo
y al vengativo. ¿Qué declaración tan importante hace David acerca de los niños, verdad? Nos está dando una declaración que hasta se sale como que de nuestro entendimiento. No podemos entender como un bebé, un chiquitito que todavía ni siquiera articula palabras como nos lo podemos hacer ya de grandes. Eso que expresa puede levantar una fortaleza y silenciar al enemigo. O sea, eso, les digo, se sale como que hasta de nuestro entender, pero es una realidad, es una verdad que vemos aquí en la palabra. Y bueno, vamos a un poquito a mencionar, ¿no? En lo terrenal, nosotros nunca pensaríamos, por supuesto, poner al frente de una batalla a niños y mucho menos a bebés, ¿verdad? En lo terrenal, o sea, no entraría. A la guerra van los hombres ya mayores de edad, ¿no? En lo terrenal. Pero en lo espiritual, aquí entonces se nos está diciendo que sí es posible que los niños y los bebés vayan al frente de la batalla, porque con su alabanza van a silenciar al enemigo y van a levantar una fortaleza, ¿no? Aquí entre más grande y fuerte sea un combatiente, pues, ¿no? Intimida más al enemigo en lo terrenal, pero en lo espiritual es todo lo contrario, no como los más chiquititos son los que puede de ellos silenciar al enemigo. Y uno de los ejemplos que podríamos decir, bueno, hoy nuestro personaje es el rey David, ¿verdad? Desde chico, desde adolescente, lo vemos cómo se enfrenta con Goliat, un guerrero de aproximadamente 3 metros en contra de un adolescente que cuidaba ovejas. Y, también cuando se enfrentó, que le dice a Saúl que se había enfrentado a leones, ¿no? A osos, a leones, o sea, eso solamente es posible gracias a lo que hace Dios, ¿verdad? Claro, porque nos va a dar una semejanza de lo que ya es en lo espiritual, que los más débiles en apariencia para nosotros en lo terrenal son los más fuertes en lo espiritual. Y este versículo nos lo está diciendo. Recuerdo alguna ocasión en casa, ¿no? Cuando estaban nuestras hijas chicas, la oración de ellas era escuchada por Dios. Primeramente, la hija más grande oraba por tener una hermana. 6 años después, nace su hermana y damos gracias a Dios porque la oración de ella fue escuchada y es poderosa. Así es, poderosa. Y bueno, hemos visto cómo Jesús nos viene a enseñar precisamente que en su reino las cosas son opuestas a lo que tenemos aquí en la tierra. Cuando Jesús vino, nos enseña del reino de los cielos y nos lo enseña con muchas parábolas, con enseñanzas así como el sermón del monte, ¿verdad? Que empieza diciendo, bienaventurados los pobres, los que lloran, o sea, en lo terrenal se nos haría muy lamentable eso, ¿no? Los pobres, los que lloran, los perseguidos, los que padecen, los mansos, incluso se lo vemos como algo negativo, pero Él nos viene a enseñar, el Señor Jesús nos viene a enseñar qué es lo opuesto en el reino de los cielos. Y por eso, ¿no? Reconoce la humildad de un niño. Y aquí es eso, ¿no? Lo que para nosotros es débil, para Cristo, para Dios es una fortaleza. Ya lo explicaba el apóstol Pablo, ¿no? Ahí tenemos esta cita de 2 de Corintios 12:9 que todos conocemos. A ver, ¿por dónde está? Ya se me perdió. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Y esto yo lo veo en los niños. Nosotros eso los hemos considerado débiles, pero en lo espiritual, wow, son unos guerreros de primera, ¿verdad? Ahorita decía mi esposo cómo sus oraciones, su alabanza son muchísimo más poderosas que quizá toda la congregación junta, ¿verdad? Y bueno, versículo 2 del Salmo 8 también Es una muestra también, ¿no? Sí, exacto, es una muestra de cómo lo que estamos diciendo, los débiles son más fuertes. Quisiera leerla en la versión Nueva Traducción Viviente, que también nos da otra perspectiva un poco diferente. Por supuesto, sabemos que las versiones es lo mismo, pero con otras palabras como que nos dan luz o siempre nos van a enriquecer las diferentes versiones. La Nueva Traducción Viviente de este versículo 2 del Salmo 8 dice: a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Aquí la diferencia de esta versión es que dice que Dios les enseña. Y entonces también nos vuelve a dejar con una incógnita. ¿Y cómo les enseña Dios a los bebés que están todavía, que son de pecho, a los más chiquitos? Bueno, sabemos que esto es posible porque también Jesús así lo dice en una cita de Mateo que ahorita vamos a leer. Nosotros somos seres espirituales. Nosotros recibimos del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Lo que hacemos luego lo pasamos al alma para aterrizarlo en el cuerpo, pero los adultos en el alma están nuestros pensamientos, está nuestro corazón y puede a veces esa información que tiene que llegar para ser prácticos en lo que Dios nos está revelando o nos está dando para conocer, lo atoramos en el alma. Así es que los niños no lo pasan directo del espíritu hasta llegar a la práctica. Sí, porque ¿cómo podríamos decir que un bebé que apenas balbucea, ¿verdad? ¿Cómo puede elevar una alabanza que aparte silencia al enemigo? O sea, les digo, para nosotros puede ser un poco incomprensible, pero Dios nos da aquí por medio de su Hijo Jesús, cuando lo expresa en Mateo 11:25, que quisiera leer, y dice, como que viene esta cita en un paréntesis ahí y dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, o sea, no le estaba respondiendo a nadie en particular, sino simplemente lo estaba expresando. Dice: respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y me asombra aquí porque ¿a quién quiso revelarlo? A los niños, ¿verdad? Cosas que para los entendidos o para nosotros mismos, los adultos, se nos hace difícil entender, como las verdades del reino, no sé, la santificación, la misma salvación, todas las cosas que quizá para nosotros se nos hace difíciles. Dios se las revela directamente a los niños y vuelvo a incluso a los bebitos, que directamente, como dice mi esposo, Dios trabaja con su espíritu. Entonces, por eso ellos pueden de alguna forma que nosotros que ya lo queremos pasar por el cerebro, por el entendimiento, ¿verdad? Y luego ya llegará algo al espíritu. No, con los bebés y con los niños va directo al espíritu esa revelación, y por eso puede ser tan poderosa su alabanza que silencia al enemigo. Por ejemplo, en Lucas, este mismo pasaje lo tenemos y viene el antecedente, era cuando regresaron los discípulos y estaban asombrados de las maravillas y lo que habían hecho y visto, pero Jesús les recuerda
que lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Entonces, esta verdad a los niños les es revelada, no como a nosotros, como los adultos de ellos. Y es que es eso, a los niños les es revelada simplemente porque su corazón es humilde, o sea, viene así en ese paquete niño, corazón humilde, ¿no? Y por eso su alabanza puede levantar una fortaleza, ¿no? Y por eso me gusta esta cita, déjame leerla tantito, de Santiago 4:6, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa gracia la vemos en los niños. Y vamos a decir algo. No, adelante. Vamos a continuar porque fíjense, este versículo 2 del capítulo del Salmo 8 es tan importante que Jesús mismo lo menciona ahí en el Nuevo Testamento. Es de las pocas citas que directamente él retoma del Antiguo Testamento y las expresa. Entonces, viene siendo muy importante esta cita. Vamos a ver rápidamente el contexto en que Jesús la dijo. Ustedes recordarán la entrada triunfal que hizo Jesús a Jerusalén antes de que fuera crucificado, ¿verdad? Días antes de que él fuera a morir por nuestros pecados, él es alabado y exaltado por una multitud. Vamos a leer esta cita, pero bueno, el contexto es la entrada triunfal. Nos vamos a saltar un poco cómo fue el inicio, simplemente cuando ya está entrando. Esto lo tenemos en Mateo 21, del 8 al 9. Y dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Se imaginan esta escena? Toda una multitud aclamando y exaltando al Señor Jesús. ¿Pero qué pasó con esa multitud? Pues una semana después, así como lo alabó, otra semana después estaba diciendo crucifíquenlo. Entonces, por eso es una vida, ¿no? Esto no es de un momento o de un tiempo la alabanza. El gozo no es así. El gozo es algo que nos ayuda a vivir una vida de honra y gloria solamente a aquel que lo merece. Bueno, entonces estamos aquí con la multitud, en ese momento al menos estaba alabando, ¿verdad? Y Jesús llega a Jerusalén, pero ¿qué es lo primero que hace? Va al templo. El Señor Jesús va al templo, pero cuando llega allí, hoy no le gustó nada lo que vio, ¿verdad? Y entonces empieza hacer lo que se le conoce la purificación del templo. Vamos a leer también estos versículos para que no cambie yo mucho las palabras, ¿verdad? Y veamos cómo expresa Jesús esta cita del Salmo 8. Dice Mateo 21 del 12 al 16. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Ay, me gusta mucho el pasaje porque Jesús entonces les contesta con este versículo que había dicho David muchísimos años antes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús lo primero que llega y ve en el templo son cosas que no estaban bien y limpia, quita, echa fuera todo lo que estaba incorrecto
y en cambio mete lo que sí debe hacer. Entran cojos, entran ciegos y los sana. O sea, estos cojos y estos ciegos también son gente débil, podríamos decir, pero los sana, ¿verdad? ¿Y qué hacen los niños? Eso es lo que a mí más me sorprende, porque no están ya los adultos. Bueno, yo creo que sí estaban ahí, por supuesto, pero de su boca no se salió nada. Pero de la boca de los niños empezó a salir nuevamente esta alabanza, Hosana al Hijo de David. Ellos fueron los únicos que pudieron expresar sinceramente el reconocimiento al Señor Jesús. Recuerden que los adultos que estaban afuera diciendo, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, pero aquí dice Hosana al Hijo de David, reconociendo que él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo vemos una declaración fuera y una declaración dentro del templo? Debería ser la misma, sin embargo, los niños la asimilaron y fueron a la verdad que estaba escrita en ella. Y la respuesta de Jesús nos dice algo más. Me gusta porque el Señor Jesús añade esta palabra de perfeccionaste la alabanza. Para nosotros los adultos, quizá una alabanza perfecta es aquella que está bien cantada, bien tocada, instrumentalmente hablando. No sé, eso se nos haría una alabanza perfecta, pero no. Para Jesús está haciéndonos ver que la alabanza perfecta viene de un corazón sincero y puro. Todas las características que decía mi esposo que hemos estado viendo de los niños, esas son las características que se necesitan para que nosotros también podamos elevar una alabanza perfecta, ¿no? Lo que es la pureza, las manos limpias, la sensibilidad a la palabra, la fe sincera, la humildad. Todas esas características es como ese combo que incluye esta alabanza perfecta que puede salir de los niños. Pero ahora nos enfrentamos a un problema que vamos a tenerlo que ver la semana que entra, porque entonces nosotros como adultos, ¿ya no podemos hacer una alabanza como los niños? Sí, definitivamente que sí. Sin embargo, tenemos que meditar muy bien todo este contexto. Por eso los invitamos a que vayan en la semana a estudiar esta parte, pero fue una realidad lo que expresó el Salmo 8:2, que acallaba o acalla, dice al vengativo y al enemigo. Y si preguntamos quién es el enemigo, pues la misma palabra nos responde. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces nos vuelve a un contexto. Por eso tenemos que ser como niños, que es importante que nosotros lo meditemos. Y la realidad es que aquí estos principales sacerdotes y escribas, que fueron los que casi van a acusar a los niños, ya que no estás viendo cómo están estos niños alabándote, salen silenciados. Y en ese momento, lo que Jesús le contestó acerca de la alabanza de los niños silenció al enemigo. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Ellos eran portavoces, sí, de la voz del enemigo que quería silenciar a los niños, pero no, Jesús les respondió de esta forma y ellos se quedaron calladitos, ya no pudieron ni siquiera decirle nada. Así es. Bueno, miren, vamos a hacer este segmento, este programa. Aquí vamos a terminar. Queremos leerles este salmo completo juntos, porque es importante también que nosotros podamos leer juntos en casa la palabra de Dios y declarar. Por eso queremos dejarles una tarea. En esta semana, escojan cada día un salmo que hable de la grandeza de Dios. Un salmo al menos que pueda reconocer lo que es Dios más allá de lo que hace. Porque ciertamente, como les digo, ¿qué podríamos hacer nosotros como Nicodemo? No decir, ¿y cómo vuelvo al vientre de mi madre? Entonces nosotros ahorita, pero ¿cómo le hacemos para alabar como niños? Pues precisamente hay que trabajar en estas características de los niños y aquí en este Salmo 8 que vamos a leer, vemos cómo David
o sea, tiene este corazón de niño, este corazón tan puro, tan sencillo, reconociendo la grandeza. Es que este salmo nos habla de la grandeza de Dios. Se sorprende como se sorprendería un niño ante las cosas grandes, ¿no? A lo que admira. Y queremos leer este salmo con esa actitud, que veamos al rey David cómo está siendo tan sencillo al reconocer la grandeza de Dios y quizá lo pequeño que es él. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: Oh Dios, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué pues el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Damos gracias a Dios porque en la Biblia tenemos muchos versículos donde podemos alabar a Dios. Cuán importante es que en la familia podamos tener un tiempo, un momento donde podamos reconocer esa grandeza de Dios. Este tema no lo estamos terminando, solo estamos haciendo una pausa. La próxima semana, así como vimos un personaje, David, tenemos una mujer excepcional que de alguna manera ya la mencionamos, pero hoy vamos a entrar a tocar, en la próxima semana tocaremos el tema de esta mujer que derramó su alma y su alabanza tan pura y sincera como la de un niño. Y cayó al enemigo. Así es que damos gracias. Que Dios les bendiga. Tengan una excelente semana. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Gracias, Jorge. Bendiciones.